Estamos grabando la sesión. Bueno, oficialmente, buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien, que haya sido muy provechosa este fin de semana largo. Em, Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Con estadística. Antes de pasar a ver un poquito la plataforma, ¿verdad? Para que puedan, nada más para que quede aquí la evidencia que ya el material está habilitado. Quería contarles nada más o recordarles, hacerles un recordatorio de que, de que los exámenes, ¿verdad? Cierran todos los miércoles a mediodía. Em, Recuerden también de que eventualmente si tuvieran algún problema con la plataforma, ¿verdad? Me pueden escribir a mi correo o inclusive he dado el chance para que puedan tener ya, eh, tal vez un canal de comunicación más directo hacia mi persona, pero y que me escriban tal vez el mismo día, ¿verdad? Faltando una hora o faltando media hora para que cierre el examen, como les comento, y yo también tengo mi trabajo y por ende y no, a veces no tengo esa disposición de durante el día poderlos atender inmediatamente, entonces es muy complicado. Eh, Mi recomendación es, ¿verdad? Yo creo que lo hablamos al inicio, porfa, y se den un espacio, ¿verdad? En la semana en el cual ustedes puedan, este, y puedan, por decirlo así, tener su tiempo necesario para hacer el examen y pensando también en que pueda tener alguna implicación. Yo considero que todos, ¿verdad? Tenemos cosas que hacer, todos tenemos trabajos, algunos familia, em, otros, ¿verdad? Temas de hijos, otros temas de un montón de cosas, ¿verdad? Que pueden surgir, pero yo creo que tanto ustedes como mi persona, ¿verdad? En el momento en que aceptamos, ¿verdad? Tanto mi persona llevar este curso hacia ustedes y ustedes el iniciarlo, pues y conlleva también una serie de compromisos de ambas partes y el compromiso que yo espero de ustedes es que se tomen el tiempo necesario para hacer el examen, ¿verdad? Y a veces lo más complicado de esto es que me toca a veces caer mal, ¿verdad? Porque eh, es muy difícil poderlos ayudar faltando 2 horas, ¿verdad? O poder entender si hay algún tema ahí en la plataforma o, ¿verdad? Se vuelve complejo. Entonces, lo que les pido nada más es que, porfa, no me comprometan tampoco y pues que ustedes cumplan con los compromisos que adquirieron desde el inicio, ¿verdad? Que me parece que todo está bastante claro. eh, en la plataforma también está toda la información, perdón, tanto en la plataforma como en el grupo de chat que tenemos en WhatsApp. Ahí está toda la información. Entonces, eh, porfa, ¿verdad? Inclusive a veces hay preguntas que están ahí mismo. Entonces, eso lo que me da a mí entender es que no estamos leyendo la información o realmente no es una prioridad para ustedes en este momento. Entonces, em, nada más quería como hacer ese repaso y tal vez como clarificar un poco, ¿verdad? De que si tomamos en cuenta, ¿verdad? A nivel de reglamento, lo que pide, ¿verdad? Que son 48 horas de respuesta para ponerlo en contexto, de aquí al domingo, de aquí al lunes a más tardar, ustedes deberían por lo menos haber revisado un toquecito, ¿verdad? El material y que la plataforma esté bien y que eventualmente puedan hacer el examen por cualquier eventualidad. Y más bien abro un toquecito el foro, ¿verdad? Para ver si hay alguno de ustedes, ¿verdad? O que tiene alguna sugerencia o ha tenido alguna implicación, ¿verdad? Que, que también yo les pueda apoyar. Y si no, pues doy por hecho de que todos estamos en la misma sintonía y comprendemos también de que hay responsabilidades que hay que cumplir. Y si no se cumplen, pues se va a ver afectada la evaluación de ustedes. Right, yo creo que ese no es el objetivo. Nada más quería repasar ahí un toquecito de ese tema.
Bueno, chicos y chicas, voy a proyectarles un momento la plataforma, ¿verdad? Para poder nada más, ustedes puedan ver aquí el material. Y aquí está. Entonces, algo importante, vieras que he estado verificando, ¿verdad? ¿Quién ha llenado en la pizarra de clase virtual? Estaba verificando acá donde dice foro de presentación. Estaba verificando un poquito, ¿verdad? Que quiénes han hecho esta presentación y somos como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de 53 que somos, tal vez como 48, buscando los administradores del chat. Entonces quería pedirles la ayuda, ¿verdad? Para que porfa, si no lo han llenado, se tomen unos minutos de hacerlo. Em, es súper fácil, ¿verdad? Es meramente suscribirse o escribir ahí una reseña propiamente de ustedes. Aquí lo indica, ¿verdad? Lo que pedimos dentro del foro es nombre, lugar de procedencia, lugar de trabajo, familia y lo que les gusten y lo que les gusta hacer. La idea es podernos conocer un poquito acá, conocernos. Recordarles también, ¿verdad? Que cada vez que nosotros, eh, no sé si hay una pregunta, porque no tengo, a ver, no, me parece que no hay manitas. No, parece escuchar una manita. Les comento que dentro de lo que es los módulos, ¿verdad? Cada vez que nosotros completemos un módulo, en el momento que iniciamos el otro va a aparecer, por decirlo así, ¿verdad? Un cuadrito de estos adicional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros iniciamos con introducción a la ingeniería industrial y posterior a eso, una vez que lo combinamos, seguimos con el siguiente módulo, que en este caso es estadística. Entonces se abre, por decirlo así, otro cuadrito más y acá es donde va a estar, ¿verdad? El material respectivo a ese módulo, ¿verdad? Porque también algunos me han escrito de que no les aparece el material de estadística y es porque es posible que lo estén buscando dentro del primer módulo y obviamente ahí no les va a aparecer. Entonces, a partir de ahorita voy a habilitar el material de semana 2 para que sea visible para ustedes. Porfa, verifiquen que puedan ver el material, que no haya ningún problema, ¿verdad? Que puedan visualizar de momento ya la presentación y el examen. El video también yo se los voy a compartir una vez que finalicemos la clase. Casi siempre que en el momento, por lo general, ¿verdad? Cuando terminamos un toquecito antes, yo les subo de una vez el video para que quede ahí disponible y eventualmente también, pues, que ustedes lo puedan ver casi que inmediatamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta también. Y yo creo que con esto y ya repasé varios puntos para evacuar el día de hoy porque ya algunos de ellos parece ser que no están claros, ¿verdad? Y lo que quisiera más bien es como que, como quien dice uno, ¿verdad? Estar todos en la misma página y evitar malentendidos, ¿verdad? Y que a veces mi persona no sea, ¿verdad? Una persona ahí que a veces los tenga que referir hacia el chat o hacia la información que ustedes ya tienen y eventualmente, pues, si se les ha compartido como parte de la información necesaria, tanto para el uso de la plataforma como para ingresar y también como para revisar el material y hacer los exámenes. Yo creo que eso ya lo hemos repasado varias veces, pero bueno. Continuamos bueno, hoy juega el team y los morados, ¿verdad? No sé cuántos manús, no he hecho la encuesta acá, tengo que mandarle la encuesta a ver cómo estamos distribuidos. Para los que les gusta el fútbol y para los que no les gusta, pues que nos cuenten en el foro de presentación que les gusta. Lo hacemos más interactivo. Ok, vamos a la materia. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos ahí como parte de
de la introducción, ¿verdad? A la estadística, revisamos varios conceptos muy generales a nivel de lo que es la estadística, ¿verdad? Y conocimos un poquito qué es la descriptiva, qué es la inferencial. También hablamos de algunas categorías, ¿verdad? Después de eso vimos algunos conceptos generales, ¿verdad? Como lo que era la unidad estadística. Ahí hicimos varios ejemplos, ¿verdad? Entre la característica, la observación. También trabajamos un poquito sobre el tipo de poblaciones, ¿verdad? Hablamos un poquito de los atributos, de las variables y posterior a eso también pues conocimos un poquito más de conceptos generales a nivel de fuentes y por ahí vimos inclusive el cómo, ¿verdad? A través de un ciclo sucede todo el tema de la estadística, ¿verdad? El proceso estadístico como tal. Hoy, hoy nuestro enfoque va a estar un poquito más, ¿verdad? Ya vamos a ir a profundizar un poquito como los términos. Vamos a empezar los términos. Ya vimos teoría, ahora vamos a hablar un poquito más de términos generales, pero más enfocados como hacia medidas, ya hablando un poquito de números. La estadística totalmente está relacionada, ¿verdad? A datos. Entonces vamos a conocer un poquito el día de hoy qué es un promedio, qué es una mediana. Vamos a hablar de MOA y vamos a conocer ahí una simbología que es importante, ¿verdad? Porque dentro de los ejemplos o el material que vamos a estar repasando es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Y vamos a hacer ahí algunos ejemplos. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Como siempre se los digo, si hay alguna duda o pregunta, siéntanse en la libertad de hacerla. A veces la duda que uno tiene es la duda de los demás también, ¿verdad? Y entonces no tengan temor también a hacer preguntas porque es parte de, de este tipo de espacios, ¿verdad? Poder aclararlas y eventualmente también hacer más participativa la clase. Voy a proyectarles a continuación. Déjenme nada más aquí ponerlo en modo presentación. Y les voy a compartir. Y ustedes me cuentan si ya pueden ver. Ok, gracias por la confirmación. Entonces, bueno, módulo 2, semana 2. Esto ha volado. Seguimos con estadística, ¿verdad? Posterior a la semana 2 nos quedan 2 más para finalizar el módulo. Entonces, damos inicio. Damos inicio con, bueno, como les comenté, vamos a hablar de medidas de tendencia central, específicamente términos generales a nivel de lo que es estadística y que es importante que, ¿verdad? Dentro de los datos que eventualmente vamos a manejar a través de la estadística, pues es importante que los conozcamos. Primero, ante todo, vamos a revisar estos símbolos. Entonces, porque muchas de las, por decirlo así, de los ejercicios o mucho de las interpretaciones de los datos a nivel estadístico, lo que nosotros vemos es una simbología. Por lo general, para ponerles un ejemplo, si vemos la primera, ¿verdad? Que es promedio, el símbolo que se utiliza es una X, por decirlo así, con una rayita sobre la X. Y entonces a nivel estadístico, ¿verdad? Si ustedes ven una agrupación de datos, ¿verdad? Y eventualmente ven este símbolo con un dato X, quiere decir, ¿verdad? Que ese es el promedio. Luego tenemos la mediana, que ahora les voy a explicar un poquito más los conceptos o la explicación de cada uno de ellos. Luego tenemos la mediana, que la vamos a representar a través de una M mayúscula y una M minúscula. Luego tenemos la MOA, que es una M mayúscula y una O minúscula. La N, que lo que representa son número de datos. Tenemos la sumatoria, que es como un 3 al revés. Y tenemos la variable, que se representa con el valor de X. Entonces, como les dije, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito sobre medidas y específicamente las medidas de tendencia central. Pues vamos a tal vez como de una manera muy gráfica, como les comenté ahorita, vamos a ir a la explicación teórica para explicar qué son medidas de tendencia central. Es básicamente
mediciones estadísticas que lo que buscan es a través de un grupo de datos dar un solo número, por decirlo así. Entonces, si vemos lo que menciona acá en la diapositiva, lo que dice es que vamos a buscar resumir en un solo valor el centro de la distribución, perdón, de un conjunto de datos. Entonces tenemos medidas de tendencia central, vamos a ver la media, vamos a ver la mediana y vamos a ver la moda. Ahorita vamos a ir explicando cada una de ellas para que, ¿verdad? Cada uno de ustedes sepan cuál es el significado de ellas y eventualmente pues vamos a estarlas viendo en los diferentes ejercicios. Em, Dentro de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Como ya lo dijimos, van a buscar hacer un resumen, ¿verdad? En un solo valor. Es decir, dentro de una agrupación de datos o dentro de un grupo de datos, lo que buscan las medidas de tendencia central es simplificarlo, ¿verdad? Media, mediana y moda. Vamos a empezar primero explicando un poquito con un ejemplo. Entonces, voy a tal vez darlo muy general porque más adelante voy a ir por cada uno de lo que es el promedio. Voy a hablar luego de lo que es la mediana. Luego voy a hablar un poquito de lo que es la moda. Entonces, para empezar con este ejemplo, para irlos poniendo en contexto, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una agrupación de datos, por decirlo así. Entonces, son datos del salario mensual, está medido en miles de colones y son 7 analistas de una compañía. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es una secuencia de números en el cual nosotros vamos a interpretar o vamos a hablar estadísticamente, ¿verdad? ¿Cuál es la media, cuál es la mediana y cuál es la moda para este ejemplo? No vamos a responder esta pregunta acá, sino más bien vamos a irnos moviendo ya a la materia para irlo poniendo en práctica. Entonces, ven que acá tenemos los simbolitos, ¿verdad? Y entonces muchas veces, y por eso es importante, ¿verdad? Que son símbolos que nosotros necesitamos como ingenieros industriales saber, porque cuando nos toque interpretar datos, los vamos a ver mucho, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Una fórmula que, por ejemplo, ya nosotros podemos decir, ¿verdad? Que aquí esto es un promedio, esto es una sumatoria, es un número de datos y esta es la variable, ¿verdad? Y entonces, si yo interpreto la fórmula, eventualmente lo que me está diciendo es que yo tengo que agarrar el promedio, o más bien que para yo encontrar el promedio, hay la suma de cada uno de los datos, ¿verdad? En este caso, x1, x2, x3, que esto lo que significa es cada uno de los datos. Y n, ¿verdad? Recordemos que n es el número de datos. Entonces, si lo ponemos ahorita al concepto de simbología que revisamos, y viendo un poquito el ejemplo que teníamos acá, dice que el promedio o media muestral es cuando los datos provienen de una muestra. Es la suma de los valores del conjunto dividida por el número total de observaciones y ese es el tamaño de la muestra conocido como n. Entonces, si yo me voy para acá y yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de esos datos? Yo tengo que aplicar la fórmula. Dice que yo debo sumar el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5, el dato 6 y eso lo voy a dividir entre la cantidad o entre el número de datos. En este ejemplo que tenemos acá nosotros, tenemos 2, 4, 6, 7 datos. Entonces voy a sumar 35 más 31 más 33 más 36 más 34 más 34 más 33 dividido entre qué? Entre la cantidad de datos o el número de datos. El número de datos es 7. Entonces en este caso estaría realizando la suma dividido entre 7 y con eso yo voy a tener el promedio. Básicamente eso es lo que nos dice la fórmula. Si lo vemos bajo otra fórmula que tenemos por acá, es básicamente la sumatoria de las variables, de los datos, en este caso, entre el número de datos. Vamos a hacer un par de ejemplos para que pueda quedar un poquito más claro
también ya luego hacemos un par de ejercicios para que ustedes puedan ponerlo en práctica. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de datos y para explicar ya un poco la fórmula con números, ¿verdad? Que ya se las expliqué tal vez un poco más, em, no con el slide, pero era básicamente la explicación que les estaba dando anteriormente. Para el ejemplo que vimos en la parte inicial, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. La fórmula dice que para yo encontrar el promedio tengo que hacer la sumatoria de las variables o datos entre el número de datos. Esta es otra manera de verlo. Y acá lo que nosotros hacemos es aplicar la fórmula. Entonces, para este ejemplo, tenemos el promedio es la suma de los datos, ¿verdad? Que ya aquí los vemos, dividido entre el número de datos. Y eso lo que nos da a nosotros es 33.7. Quiere decir de que este grupo de datos que nosotros tenemos acá, el promedio es 33.7. ¿Dudas acá? ¿Ok? No hay dudas. Nos movemos al siguiente ejemplo. Para este ejemplo tengo una tienda de bolsos y morrales. Y lo que tengo acá es cuánto vendí por cada día, de lunes a domingo. Y tengo el total de unidades vendidas. Entonces, la pregunta que yo voy a responder es, ¿cuánto es el promedio, ¿verdad? De ventas o de unidades vendidas que yo tengo en mi tienda? Entonces, eventualmente, lo que se hace es nuevamente aplicar la fórmula. En este caso, vamos a tener la sumatoria de todos los valores o las unidades vendidas para este caso y vamos a dividirla entre la cantidad de datos o los números de datos. Para este ejemplo como tal, ¿verdad? Estamos sumando el 20 y el 30, el 40, el 25, el 35, el 40 y el 35, que son las unidades vendidas, y lo estamos dividiendo entre la cantidad de número de datos. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, para responder cuál es el promedio que tiene la tienda de bolsos y morrales a nivel de unidades vendidas, tiene un promedio de 32.14 unidades vendidas semanalmente. Con eso nosotros podemos decir cuál es el promedio de este conjunto de datos. Ahora nos movemos al siguiente. Tenemos el ejemplo 3, o más bien, ajá. Para el ejemplo 3 que tenemos acá, ¿verdad? Es un conjunto de datos y básicamente lo que estamos viendo es la fórmula de la sumatoria de esos datos dividido entre la cantidad de número de datos y eso nos da que es un promedio de 23. Hablemos del ejemplo 4. Misma aplicación de fórmula a nivel de promedio. Vamos a tener un almacén, tiene 2 empleados y sus sueldos mensuales, aquí los explica. Entonces, lo que se quiere saber es cuál es, en este caso, la media o el promedio. Media aritmética, perdón, o promedio es exactamente lo mismo. Por lo general los escuchamos más como media o promedio. Y en este caso, pues se aplica igual la sumatoria de todos los salarios, ¿verdad? Que los sueldos que se mencionan acá se dividen entre la cantidad de vendedores, en este caso, y esto nos da un promedio de salarios del cual para este almacén, el promedio de pago, ¿verdad? O el promedio de los sueldos a nivel de los empleados que tiene este almacén anda entre 427,000. ¿Ok? Entonces, para el siguiente ejemplo, vamos acá se los voy a dejar para que cada uno de ustedes ahí donde están, ¿verdad? Puedan aplicar la fórmula y poder, darme el promedio de cada uno de ellos. Entonces, voy a darles un par de minutos para que lo puedan hacer.
¿Ok? Si alguno me quiere compartir cuál es el promedio del primer ejemplo, ¿verdad? Que aquí lo que tenemos eh, son alturas. A mí me dio 120. Sí, a mí también. Muy bien, correcto, es 120, ¿verdad? Para recordarles, es la sumatoria, ¿verdad? De las diferentes, en este caso, alturas, dividido entre la cantidad de, o los números de datos que tenemos. En este caso tenemos 4 datos y por ende, pues la sumatoria de esto es dividida entre 4 y da 120. Entonces quiere decir que para este grupo, o el grupo 1, el promedio de altura anda en 120 centímetros. Muy bien. El segundo, 20. el segundo es 20, correcto. Misma fórmula, ¿verdad? Recordemos que es la sumatoria de todas las variables o todos los datos que tenemos entre la cantidad de datos o número de datos. Y para el tercero, 220. 220, correcto. Muy bien, muchas gracias. ¿Todo claro hasta acá? ¿Con el promedio o la media? Está fácil, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos a mover al siguiente. Ah, bueno, ahí están las respuestas. Ahora nos vamos a mover al siguiente concepto o al siguiente valor, la siguiente medida central, de tendencia central. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la mediana, ¿verdad? La mediana básicamente, a nivel de concepto general, pues es el valor central de los datos, específicamente cuando están ordenados de forma ascendente o descendente. Básicamente, pues lo que nosotros primero debemos calcular es el valor de la posición. En este caso, lo que vemos ahí reflejado por el P minúscula, M mayúscula, E minúscula. Eso es para referirse básicamente como al percentil, ¿verdad? A nivel de lo que es la mediana en estadística descriptiva. Y lo que se busca es que el valor que divide la distribución esté en dos mitades iguales. Es básicamente lo que busca este valor. Entonces, si nos vemos un poquito, ¿verdad? A nivel de lo que es cómo calcular la posición. No sé si alguien levanta la mano. Sí, Vivian, profe, yo. adelante. Profe, eso que dijo ahorita, ¿qué significa, dijo ese símbolo? Eso significa, eso básicamente es la P menciona al percentil de la mediana. Entonces, para calcular la posición. Ah, muchas gracias. Sí, esto lo que va a hacer es calcular la posición de la mediana. Entonces, tal vez ahorita, ¿verdad? Es un toque confuso, pero ya conforme vayamos viendo los ejemplos, van a ver que realmente es sencillo. Meramente es siempre aplicar, ¿verdad? Las fórmulas para poder tener el dato correcto y eventualmente, pues, de que ese dato sea acorde al grupo de datos que vos estás analizando, en este caso, a nivel de lo que es la mediana. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar como ejemplo, ¿verdad? En este caso, vamos a asumir, ¿verdad? Que tenemos un N, ¿verdad? ¿Quién me dice que era un N? El número. El número de datos, correcto. Entonces, en este caso, ¿verdad? Voy a asumir que tengo 7, ¿verdad? Que eran 7 datos los que tenía. Voy a aplicar la fórmula que básicamente es el número de datos más 1 dividido entre 2. Y lo que me dice es que la posición básicamente está en el 4. Entonces ya lo vamos a ir a explicar un poquito más con ejemplos para que se pueda clarificar o explicar mejor. Lo primero que todo, ¿verdad? Para una mediana pueden estar los datos ordenados, ¿verdad? De forma ascendente o descendente. En este caso vamos a ver este ejemplo que está de manera ascendente, es decir, ya está ordenado. Lo que a mí me dice la mediana es que es el valor central.
Entonces, para este ejemplo que yo tengo acá, ¿verdad? Tengo 7 valores y yo lo que voy a ir a hacer en este momento es ir a contar, ¿verdad? Yo ya sé que la posición 4 es donde está mi valor central para este ejemplo y voy a ir simplemente a buscar cuál es el valor que está ahí. Para este ejemplo, como tal, el valor que tiene la mediana, ¿verdad? De este grupo de datos es 34. Si vemos este ejemplo de acá abajo, ¿verdad? Esta imagen que tenemos por acá, básicamente yo lo que hago es buscar el valor que está en el centro. Ahora ustedes me van a decir, bueno, y sí, facilísimo, ¿verdad? Porque para este caso específico el dato es impar. Entonces es muy fácil encontrar, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Que son pares. Entonces, específicamente para cuando nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a tener números pares. Entonces, si nos vamos ahorita a suponer que contamos con solo 6 observaciones, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como yo tengo 6 datos, voy a aplicar la fórmula de la posición, y acá se explica mejor. N, ¿qué era N? Número de datos. Número de datos. El número de datos, en este caso tenemos 6 datos. Entonces yo lo que voy a hacer es, para saber dónde está mi mediana, voy a aplicar la fórmula. Lo que me dice es que 6 más 1 dividido entre 2 es 3.5. Yo cuento 1, 2, 3, 3.5. Por acá está el valor de la mediana. Entonces, si yo me pongo así a ver, ¿verdad? Aquí es muy fácil porque voy a ver los dos datos del centro y eso es un grupo pequeño. Entonces, el 33 como el 34 están ocupando la posición central. Entonces, cuando yo tengo un caso, ¿verdad? En que el grupo de datos que yo tengo son pares, yo debo aplicar una fórmula. En este caso, ¿verdad? Como tenemos dos datos que están en la parte central, la fórmula que a mí me dice, ¿verdad? Que debo aplicar, que este es uno de los simbolitos que le expliqué al inicio, ¿verdad? Que ya la fórmula de la mediana, significa que el dato 1 más el dato 2 dividido entre 2 me va a dar la media, la mediana. Entonces, para este ejemplo específico, yo voy a tomar el 33 y el 34 porque son los dos valores que están en el centro y voy a aplicar la fórmula. Sumo 33 más 34, lo divido entre 2 y con eso obtengo mi mediana. ¿Queda más claro así? Profe, vieras que yo no entendí mucho así, no me quedó muy claro. Ok, voy a moverme a otro ejemplo para ver si queda más claro y si no me devuelvo sin problema. Ok, hablemos de este ejemplo. Nosotros para detectar la mediana, ¿verdad? Tenemos que aplicar dos fórmulas. La primera fórmula es para entender dónde se ubica o para encontrar la posición de la mediana, ¿verdad? Para este ejemplo que tenemos acá, tenemos 2, 4, 6, 8 datos, ¿verdad? La fórmula de la posición, que es P minúscula, M mayúscula, E minúscula, dice que para encontrar la posición, yo tengo que aplicar la fórmula, que N es el número de datos, más 1 dividido entre 2. Eso a mí lo que me va a dar es la posición de la mediana. Ahí no me está diciendo cuál es la mediana, me va a decir dónde se ubica la mediana. En este caso, ¿verdad? Yo debo tener mis datos ya sea ordenados de manera descendente o ascendente. Entonces yo llego y ordeno los datos de manera ascendente, perdón. Y en este caso tomo los 8 datos y los ordeno. Entonces pongo 3, pongo 4, 5, 16, 19, 25 y 30. Yo sé que el valor de la mediana está en el valor entre el 4 y el 5, ¿verdad? Entonces yo sé que mi valor central se mantiene acá. ¿Cómo sé yo eso? Porque yo ya sé la posición. Lo que a mí me dice la posición, la fórmula de la posición es básicamente dónde está mi mediana. Dice que está en el 4.5.
Tengo el valor 1, 2, 3, 4 y aquí está en 4.5. Entonces, está entre el 5 y el 16. Lo que a mí me indica la fórmula de la mediana es que yo debo, ¿verdad? Porque tengo que tener solo una sola mediana, no puedo tener dos, debo aplicar la fórmula de la mediana. La fórmula de la mediana es de 1 más de 2 entre 2. En este caso, ¿verdad? Como tengo 8 datos, es decir, el grupo de datos es par, yo voy a tomar el 5, el 16, los voy a sumar, como dice la fórmula, y los voy a dividir. Y el valor que a mí me da es la mediana. ¿Quedó más claro así? Profe, digamos, la N, N1 es porque esa es la fórmula, con esa es la que tengo que desarrollar esto. Ajá. Nosotros, ok, nosotros primero, ¿verdad? Como parte de, voy a volverme aquí a la teoría. La mediana es la observación que ocupa el valor central, ¿verdad? Primero se calcula la posición, ¿verdad? Para saber dónde se encuentra la mediana y luego aplicamos la fórmula de la mediana. Entonces, en este caso, lo que nosotros nos permite saber la posición, ¿verdad? Es darnos una idea de dónde está el valor central. Si tal vez yo me voy como al concepto, ¿verdad? De estadística que normalmente vemos, lo ideal es más bien, ¿verdad? Buscar el valor central y aplicar la fórmula de la mediana. Sin embargo, ¿verdad? Se recomienda siempre poder calcular la posición para que usted pueda tener una idea de dónde se encuentra ese valor. Ahorita es muy simple y muy sencillo porque tenemos grupos muy pequeños, pero cuando son grupos muy grandes, ¿verdad? Eventualmente eso nos permite a nosotros tener una idea de dónde se encuentra el valor central de ese grupo de números. Es meramente aplicar la fórmula. Y acá, en este ejemplo de acá, vemos las dos fórmulas. Vemos la fórmula que aplicamos para ubicar la posición y vemos la fórmula para ya encontrar la mediana. ¿Les parece si nos vamos a la práctica? A ver, ¿cómo les va? Entonces acá van a hacer dos cosas. Si gustan, le pueden tomar un pantallazo o hay una foto a las fórmulas para que las tengan. Ya luego esto, o desde la plataforma, si lo pueden abrir. Y si no, le toman una foto. Y entonces, lo que vamos a hacer en los siguientes ejemplos, vamos a buscar la posición de la mediana y me van a decir cuál es la mediana para los tres ejemplos. ¿De acuerdo? Ok, para este le voy a dar unos Copiado. 3 minutos. ¿Cómo lo ven? 3 minutos. Démosle 3 minutos. A poner el cronómetro aquí. Ok.
Ok. ¿Listos? ¿Quién quiere decirme cuál es la posición del primer ejemplo y la mediana? 675. Sí, la posición es 3. Correcto. Muy bien, Sí, igual me dio a mí. muy bien. ¿El segundo? A mí me dio 21. ¿Y la posición? 3,5. Correcto, muy bien. ¿Tercero? Posición 3 y mediana 38. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Jairi? Bien. Sí, profe, es que yo estaba recordando cuando estábamos en el colegio y nosotros usamos la calculadora y usábamos un botoncito que se llamaba Stop. Ahí como que uno acumulaba todos los datos y después la calculadora le daba, Oh, como que los analizaba y le daba los resultados según lo que uno quisiera. sí. Y eso es un buen punto, Jairi. Tal vez ustedes me pueden decir, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué ocupo saber esto, verdad? Y ahora existe Minitab o existen ya gráficos que me tiran esta información. Y yo lo que les quiero decir es que es muy importante saber de dónde vienen los datos, ¿verdad? A veces nos acostumbramos un poquito más a que la calculadora me lo da o a que el software me lo da, pero sí es muy importante que ustedes conozcan el concepto general, ¿verdad? Que yo les diga, bueno, ¿y qué es un promedio, verdad? Entonces que ustedes me digan, bueno, y el promedio, ¿verdad? Es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos para tener un valor central, ¿verdad? Para tener la media de esos datos. Entonces es importante que conozcan, ¿verdad? De dónde vienen, de dónde provienen y qué fórmulas se aplican para obtenerlos. Es muy importante. Me parece que está bastante claro. No sé si les quedó alguna duda. Ok, súper. Vivi, ¿cómo te fue? Bien. Sí, pero es que vieras que en la de 21 no sé, no estoy ahí, estoy pegada, estoy cerrada ahí. A ver, cuéntenos, no importa. Cuéntenos por qué. Es que, profe, no sé, o sea, ella dice que da 3, no sé qué, pero, o sea, no, lo que hice yo fue dividir nada más, digamos, el 20 con el 22, Ajá. pero lo otro no sé, no lo supe hacer. Ok, no importa. Hagámoslo acá todos juntos sin problema. Déjeme nada más devolverme. Ok, yo voy a tomar, entonces voy a ver las fórmulas. Entonces ustedes me ayudan. Dicen que para la fórmula de posición es n más 1 dividido entre 2. ¿Cuál es n en esos datos? ¿Cuál sería n en el segundo ejemplo? La posición de 6. los no. Ok, ajá, entonces, para yo encontrar p, ocupo saber cuál es el n. El n es el número de datos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Antes de aplicar la fórmula es, ¿cuántos datos tengo ahí? Tengo 15, 17, 20, 22, 25 y 28. Tengo 6 datos. De la fórmula lo que a mí me dice es que entonces, si tengo 6 datos, voy a cambiar n por 6. Entonces, la fórmula que me dice es 6 más 1, 7. 7 dividido entre 2, 3.5. Lo que a mí me dice esa fórmula de la posición es que mi valor central está en 3.5. Entonces, si yo cuento 3.5 a partir del 15, entonces cuento 15, 1, 17, 2, 23, y me dice que entre el 20 y el 22 está mi mediana.
Meramente a mí, lo que a mí me dice el 3.5 es la posición, en dónde está la mediana. Entonces yo ya sé que está en 3.5, ahí está la mediana. Ahora, para yo determinar la mediana, debo aplicar la fórmula de la mediana para lo que es valores pares, ¿verdad? Porque en este caso el grupo de datos que tengo yo son pares. La mediana a mí lo que me dice es, bueno, y no, tome el valor, los dos valores que están en el centro, los sumas y los divide entre 2. Entonces yo agarro 20 y agarro 22, los sumo, me dan 42 y los divido entre 2 y ese es el 21. Y no se preocupe, si no ahora cualquier cosa, me quedo un toquecito y lo volvemos a repasar. No, profe, ya me quedó claro. Ya, ok, Sí, súper, no hay gracias. problema, mucho gusto. Y ahora nos vamos al siguiente, al último, a la última medida de tendencia central, que es la MOA. Ah, bueno, aquí están los datos que ustedes ya realizaron. Y acá tenemos la MOA, ¿verdad? Y la MOA básicamente es el valor más frecuente dentro del conjunto de observaciones. En este caso, ¿verdad? La MOA es relevante solamente en algunos casos, ya que puede que no exista, no haya observaciones que se repitan o no está ubicada en el centro de la distribución o haya más de una. Básicamente, a nivel de MOA es el valor que se repite, el valor que se repite más veces. A modo general eso es. Como indica ahí, pueden haber algunos casos, ¿verdad? Que no existan. No necesariamente está ubicada en el centro y puede también de que exista más de una. Si nosotros nos vamos a ese ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Que es ese conjunto de datos que hemos estado manejando durante la clase. Para ese conjunto de datos que nosotros tenemos ahí, podemos identificar que tenemos específicamente dos números que se repiten 2 veces. Entonces, para este caso de la MOA, es básicamente, como menciona ahí, ¿verdad? Puede haber más de una. Entonces, la MOA de este conjunto de datos es 33 y 34. ¿Y por qué? Porque ambos se repiten 2 veces, Ah, ok. más que los Pero ya le voy a demás. preguntar eso, pero si se puede repetir. Sí, básicamente es el valor más frecuente dentro del conjunto de observaciones. Si 31 estuviera ahí 3 veces, la MOA cambiaría a ser 31 y no 34 y 33. Profe, no importa digamos, no importa el valor del número, es las veces que se repita, digamos. No importa, puede ser unimodal, perdón, puede ser bimodal, multimodal. Entonces, puede ser una sola MOA, puede ser varias MOAs, o puede ser también de que ningún valor se repita. Puede ser que hubiéramos tenido ahí 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. ¿Cuál es la MOA ese? No tiene. Dudas, porque para este no. Vamos a ver, me parece que no hay ejemplos. Y ya con eso, ya tenemos los conceptos generales, ¿verdad? De lo que normalmente un conjunto de datos vamos a ver. Entonces ya sabemos qué es la media o el promedio, ya sabemos qué es la mediana y ya sabemos qué es la moda de un conjunto de datos. Aquí lo vamos a dejar a nivel de conceptos, ¿verdad? De estadísticos. La otra semana vamos a conocer un poquito, ¿verdad? Qué es desviación estándar y vamos a ya empezar a interactuar un poquito más con los promedios y a sacar otro tipo de datos. ¿Ok? A partir de ahora vamos a hablar de datos. Vean, chicos, yo les voy a decir algo. Ustedes ahora, ¿verdad? Que han tomado la decisión de sacar este técnico en ingeniería industrial. Dentro de lo que es la ingeniería industrial, hay algo que les quiero decir. Y es un consejo de por vida. Un ingeniero industrial no puede hablar sin datos. Un ingeniero industrial tiene que hablar con datos.
Es que yo creo, ¿verdad? Muchas veces existen las expresiones. Es que yo creo, ¿verdad? Que el porcentaje de defectos es X. O es que tengo mucho, a veces uno escucha a los ingenieros decir, es que tengo mucho defectos en la línea. Es que hay muchos eventos de calidad. Es que vamos muy mal en producción. Un ingeniero industrial siempre, ¿verdad? Cuando vaya a, a comunicar un problema o cuando vaya inclusive a realizar una opinión, tiene que hablar con datos. Y hay una, me parece que aquí está la imagen, y si no se las busco. Sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión. Y eso es súper cierto. Dentro de lo que nosotros como, así como ingenieros, ¿verdad? Como eh, ingenieros industriales siempre tenemos que comprender muy bien las situaciones para luego decir, verlo con números. Es que en los últimos meses hemos tenido 30 eventos de calidad, ¿verdad? Cuando normalmente teníamos 5 eventos de calidad por mes. Es que a nivel de producción vamos 5.000 unidades atrás. Es que a nivel de defectos tenemos el día de hoy un 10% más que el mes pasado. Porque a veces, o pasa mucho, ¿verdad? En las organizaciones que hablamos como el yo creo, o hablamos es que hay muchos, o es que hay pocos. Bueno, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Verdad? Ese yo creo es, vaya mejor, confírmelo, entiéndalo y luego lo traes. Entonces, para mí esta frase de Edward Deming es súper importante y tal vez lo que yo quisiera es que a partir de ahora, cada vez que ustedes vayan o tengan algún problema, ¿verdad? Entiendan con datos cuál es ese problema. Es que la gasolina está muy cara. Bueno, ¿cuánto es caro? ¿O qué es caro? ¿Verdad? Entonces, esto es una reflexión, una imagen que porque parte, ¿verdad? De los datos son primordiales para tomar decisiones. Ustedes no pueden tomar decisiones si no tienen data. Y todas las decisiones que ustedes tengan que tomar, ¿verdad? Tiene que ser en base al respaldo de datos. Yo no puedo ir ahorita, por ejemplo, yo no voy a decir, es que yo creo que el otro año va a aumentar la demanda de producción, entonces yo voy a ir a contratar gente para estar listo. Yo ocupo ver data, ¿verdad? Yo ocupo ver si las ventas del producto, ya te doy la palabra. ¿Sí? Yo necesito ver si las ventas del producto vienen incrementando, entonces se ve una proyección a nivel de demanda, entonces el mercado chino está pidiendo, está comprando más de lo que viene comprando en los últimos meses. Aumentó un 10% sus compras, antes compraba 10.000, ahora compra 20.000. Entonces eso le argumenta, ¿verdad? No solamente en la explicación, sino también en la toma de decisiones. Nunca tomen una decisión sin datos. Adelante, Vi. No, le quería preguntar si se refería era a números, pero sí, ya lo entendí, profe, gracias. Mucho gusto. Y entonces vamos a irnos moviendo, ¿verdad? Conceptos básicos. Los datos es un valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Puede ser número, puede ser palabra, puede ser símbolo. Existen datos no agrupados, que básicamente son los datos que pertenecen a una muestra menor a 20 elementos, por lo que para ser analizados no requieren ser agrupados. Entonces, básicamente, a modo de resumen, una muestra menor a 20 elementos no requiere ser agrupados, eventualmente para hacer un análisis.
Luego tenemos los datos agrupados, ¿verdad? Que son todos aquellos datos que son mayores ya a 20 elementos, pertenecen a un mismo fenómeno, a una misma situación, por lo que para ser analizados ya requieren ser agrupados. Se pueden agrupar en clases, se pueden agrupar en características, se pueden agrupar en categorías y eventualmente también, pues a nivel de lo que son los datos agrupados, puede ser un número, puede ser una palabra o puede ser un símbolo. Es decir, para poder agruparlos. Entonces, como viendo este ejemplo de este gráfico que tenemos ahí, tenemos una media de datos agrupados en el cual tenemos diferentes categorías. Tenemos datos entre A, B, datos entre C y D, datos entre F, datos entre H, I, datos entre J y K y datos entre M y L. Conceptos básicos, ¿verdad? Lo que son datos no agrupados con los datos agrupados. La diferencia básicamente va a ser pues la cantidad de elementos que tengamos. Cuando tenemos más de 20 elementos, ocupamos agruparlos, ¿verdad? Clasificarlos. Cuando tenemos menos de 20, no hace falta agruparlos. Y dentro de la estadística, pues existe mucho el tema de la estratificación, que eso es básicamente a nivel estadístico cuando muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros analizamos información o data, eh, nosotros requerimos un reporte o requerimos, por decirlo así, una conclusión del análisis que yo hice. Y una forma de nosotros poder ejemplificar ese análisis a nivel estadístico se utilizan mucho los gráficos, ¿verdad? Los gráficos permiten poder realizar una mejor explicación de cuál fue ese análisis que yo realicé, cuál fue el resultado que obtuve de los datos que estuve estudiando. Vamos a hablar un poquito de algunos gráficos, ¿verdad? Bueno, esto es un poco de lo que les estaba explicando. Los gráficos permiten de una manera simplificada y eficiente representarlos. Un gráfico lo que busca es, sin necesidad de que el lector, ¿verdad? O que la persona que está ahí como oyente tenga que realizar preguntas, es decir, que el gráfico hable por sí solo. Y también es una manera de representar estadísticamente, ¿verdad? Cómo se comporta una variable o alguna característica o algo que yo esté estudiando, eventualmente una población, un muestreo, etc. Algunos de los gráficos que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el circular, el lineal y el de columnas. El de columnas lo vamos a ver de manera simple y de manera de comparación. Tenemos el gráfico circular o el conocido como gráfico de pastel. Por lo general son los conceptos que más, ¿verdad? He escuchado. Sin embargo, existen otros términos, ¿verdad? Como gráfico de tarta, gráfico de torta o inclusive el gráfico de 360 grados. Esto se utiliza mucho para referenciar porcentajes, es decir, cuando se hace análisis a nivel de porcentajes, pues es una manera fácil o más bien se adapta bastante bien este gráfico a cuando son porcentajes y siempre lo va a comparar dentro de una gráfica circular. Como lo vemos acá, ¿verdad? De manera de ejemplo, tenemos un gráfico que por eso, ¿verdad? Se le dice mucho gráfico de pastel. Entonces, como para tal vez darles un contexto, ¿verdad? A nivel de lo que es un ejemplo en cómo podríamos ver un gráfico de pastel, eventualmente en un estudio. Entonces teníamos un estudio de datos, ¿verdad? En donde queríamos saber, hablemos de cantidad de personas, ¿verdad? Que prefieren el cine, el radio, el teatro, la televisión. Entonces, ese estudio básicamente lo que se hizo fue saber cuántas personas, ¿verdad? Votaban por esas 4 opciones. Dentro de estas 4 opciones vemos que el cine hubieron 560 personas que, que dijeron que prefieren el cine. Habían 95 personas que preferían el radio. Teníamos 210 personas que preferían el teatro y 650 personas que les gustaba la televisión o preferían la televisión. Entonces, básicamente, eso lo que hace es, se divide en los 360 grados de un círculo y se hace en partes proporcionales y básicamente el 360 representa el 100%. Entonces, a mí un gráfico circular, a mí lo que me va a permitir es transformar estos datos en porcentajes
y poder ejemplificar de una manera más gráfica, valga la redundancia, cómo se vería el estudio. Entonces, y lo puedo ver de esta manera, ¿verdad? Sin necesidad de yo tener, ¿verdad?, que entrar en detalle en el gráfico, pues es muy fácil saber que la mayoría de gente pues ve tele, ¿verdad? Es una de las conclusiones que yo podría sacar y con solo ver este gráfico es, y no, la población de Heredia y solo ve tele, ¿verdad? Y posterior, y, ¿verdad? Y de manera secundaria, pues le sigue ahí pisando los talones el cine, ¿verdad? Entonces, entre el televisor y el cine es lo que prefiere la gente de Heredia, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que un 70% ya se mueve entre el televisor y el cine. También puedo decir, ¿verdad? Que el radio, ¿verdad? Cada vez es menos utilizado en la provincia de Heredia o en la provincia de Alajuela, donde sea que hayan hecho este estudio. Y a manera muy gráfica, ¿verdad? Pues se puede entender perfectamente. Y si ustedes hacen esa sumatoria, pues es el 100% que representa el 360 del gráfico. Utilizaban porcentajes. Luego tenemos el gráfico lineal. Básicamente es un gráfico, ¿verdad? Que a través de una línea nos muestra, ¿verdad? Algún resultado de una variable o algún valor de alguna variable. Pueden haber intervalos. Entonces, si lo vemos acá, ¿verdad? Aquí lo que tenemos son fechas. Acá lo que tenemos, podemos decir, vamos a hablar de, no sé, pongamos un ejemplo acá hipotético. Digamos que estos son horas, ¿verdad? Horas en que la gente ve televisión, ¿verdad? Que esto es importante, ¿verdad? Y déjenme ver si acá no lo explica, pero sí. Acá es súper importante que los gráficos tengan título y simbología, ¿verdad? Identificación de las partes. Este es un ejemplo de cómo no se tiene que ver un gráfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este gráfico que tengo yo acá, y para manera de explicarles que es un gráfico de líneas y cómo se ve, funciona. Pero eventualmente, ¿verdad? Yo no puedo llevar un gráfico a una presentación o a un, no sé, o a un foro de discusión o para ejemplificar un problema, porque yo no sé qué es eso, yo no sé si son unidades. Lo único que yo entiendo ahí es que fue en el 2010. Eso es fue, que es un gráfico lineal que tiene datos del 2010 y del 2011. ¿Qué son esos datos? No sé, ¿verdad? Entonces es importante la simbología, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos de la parte vertical y horizontal y el título del gráfico, ¿verdad? En este caso, para maneras de ejemplificar que es un gráfico lineal es esto, es básicamente cómo yo a través de los diferentes, de lo que necesite saber, en este caso son fechas, cómo estuvo el comportamiento de horas que la gente vio televisión, ¿verdad? Entonces, normalmente aquí pongo horas, aquí pongo fecha, aquí pongo el título, horas que la gente invierte, o más bien horas, televisión, ¿verdad? De manera que sea entendible para la población que yo le voy a presentar. Y eventualmente, pues aquí lo que vemos es un comportamiento lineal, ¿verdad? En donde él tiene intervalos, ¿verdad? Que es básicamente puede tener picos, como le llamamos, o pueden tener picos tanto hacia arriba como hacia abajo. Y es como vemos un gráfico lineal. Para poner un ejemplo, este plano de construcción que vemos acá, tenemos un eje Y, ¿verdad? En este caso, es este eje por acá. Tenemos una intercepción 0, ¿verdad? Que es esta de acá, básicamente donde hacemos el ángulo de 90 grados. Y tenemos un eje X, que acá normalmente manejamos las variables cualitativas o cuantitativas, o inclusive tiempo, como vimos en el ejemplo anterior. Y para este caso específico, ¿verdad? Normalmente también pueden existir, si vemos este plano de construcción, pues existen pares ordenados entre X y Y. Entonces, para partir de este ejemplo de gráfico que estamos viendo, para este par ordenado, que en este caso se identificaría con la letra A, lo que hace es una comparación entre X y Y. En este caso, un X dice que si seguimos el orden, ¿verdad? Es un X de un 1 y un Y de un 2. Aquí tenemos un X, ¿verdad? En este caso es un X de 1
como lo pueden ver acá, X1, aquí está 1, este sería X, y tenemos un Y2, eventualmente Y2, que el Y es este eje de acá, y serían 2. Y así sucesivamente lo hace con las diferentes letras y eventualmente este es un ejemplo, un plano de construcción. Se maneja a través de ángulos y ya es un poquito más como tipos de gráficos que podemos ver también a nivel de líneas. Tenemos gráficos que tienen ejes iguales, es decir, que son homogéneos. Por ejemplo, este va de 0 a 5, este va de 0 a 5, tanto en el eje Y como en el eje X. Igual para acá, es el mismo ejemplo. Y también podemos tener combinaciones de ejes. Eventualmente de acá, como vemos en el eje Y, va de 0 a 15. En el eje X va de 0 a 14. Y así sucesivamente otros ejemplos por acá. Y si queremos construir un eje, o más bien un gráfico lineal, entonces en este caso vamos a usar, aquí está bastante explicativo, entonces vamos a colocar en el eje X, ¿verdad? Los meses, vamos a usar en los valores o en el eje Y los valores para las ventas. Entonces, lo que vamos a acomodar es las ventas, eje Y, los datos del tiempo, eje X, el título, súper importante, ¿verdad? Ya sabemos que esto es una gráfica de series de tiempo de ventas. Dice importante, los valores y datos de los ejes deben ser discretos en este caso. Y eventualmente, lo que nosotros hacemos es colocar un punto, ¿verdad? En cada uno de los valores. Si vemos, voy a volver muy rápido ahí, perdón que los mareé. Teníamos para enero 210, febrero 205. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tengo 210, tengo 205 y básicamente voy colocando los puntos y luego voy haciendo el gráfico lineal. Luego uno los puntos con una línea. Y acá cumplimos, ¿verdad? Si ustedes ven, este sí es un ejemplo de un gráfico, ¿verdad? Que se entiende perfectamente. Yo sé de qué es el gráfico, sé cuáles son los valores de acá, ya sé que son ventas. Tal vez aquí lo que yo le agregaría es si son colones o dólares, ¿verdad? Y tenemos el mes. Es un ejemplo de un gráfico lineal. Acá tenemos tenemos el mismo ejemplo, nada más que ya sin las observaciones. Y finalmente, tenemos los gráficos de columnas. Los gráficos de columnas, pues, es a través de barras. Se utilizan barras verticales. Pueden estar por categorías. Pueden hacerse, ¿verdad? Como lo menciona ahí, un gráfico de barras de número de efectos por máquina, cantidad vendida por tipo de producto, algún tema de número de evoluciones por el cliente. Podemos tener eficiencia por departamento, número de órdenes por vendedor en el mes, ¿verdad? Podemos tener ahí varias categorías dentro de un gráfico de columnas. Aquí me paso a este ejemplo como tal. Es un ejemplo de barra simple en donde pues tenemos 4 rubros que queremos graficar. En el eje X vamos o queremos ver la parte administrativa, las ventas o más bien el departamento. Vamos a ejemplificar cuántos empleados tiene cada departamento. Entonces voy a colocar la cantidad de empleados en el eje Y y procedo, ¿verdad? Importante recordar el título, la escala, los valores para el eje, escribir ahí, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de ellos? Y eventualmente también, pues, que exista una distancia prudente entre las gráficas para que se pueda entender bien, ¿verdad? Y así es como nosotros vemos el gráfico ya, por decirlo así, representado, ¿verdad? A nivel de lo que era la cantidad de empleados. Donde tenemos aquí, ¿verdad? Bien explicado, tanto en el eje Y como en el eje X, ¿verdad? ¿Qué significan? ¿Verdad? Ya sabemos que son departamentos, ya sabemos que son cantidad de empleados. Y el gráfico lo que dice, ¿verdad? Es cantidad de empleados por departamento. Hay un typo ahí.
right? También tenemos los gráficos comparativos de barras. Em, estos gráficos comparativos casi que se ven mucho cuando quieren comparar como años, ¿verdad? Es que yo quisiera saber si la producción ahora es mayor o menor que el año pasado, ¿verdad? Entonces, de una máquina o de una línea. Entonces, eventualmente también estos gráficos, los de columnas, nos permiten a nosotros hacer una comparación. Ahorita vamos a hacer una comparación entre turno A y turno B. Por lo general ahí, ¿verdad? En turno A y turno B hay bonitos retos. Por lo general son turnos que, ¿verdad? Son totalmente distintos, pero a veces son muy competitivos. Vamos a comparar la producción por departamento y vamos a comparar turno A contra turno B. Pucha, este gráfico igual de lo posteen, ¿verdad? Porque pueden surgir problemas. Vamos a tener ahí el departamento, ¿verdad? Donde tenemos 4 departamentos. Vamos a comparar mediante columnas, pues la producción que tiene turno A y turno B en base a cada uno de los departamentos. Mismo caso, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar una simbología en donde vamos a través de los colores, vamos a ejemplificar quién es turno A y quién es turno B. Vamos acá a tener el título del eje, ¿verdad? Que en este caso dijimos que vamos a, a evaluar es la producción. Entonces aquí iría producción, ¿verdad? Aquí iría departamento. Y eventualmente, pues el título sería producción por departamento, por turno. Y entonces yo, ¿verdad? Luego, importante, mantener la distancia, se colocan las barras, ya está la simbología. Y aquí es como veríamos un gráfico de columnas, ¿verdad? A nivel de comparativos, en donde podemos ver, ¿verdad? Que tanto Viking como Dynamic y Super Steve está predominando turno A, ¿verdad? En el único departamento donde turno A es el que lo está gorreando a turno A, es en Orión. Entonces, eso es un ejemplo también de cómo nosotros podemos simplificar los datos y poderlos dar de una manera gráfica, simplificada y que por sí sola, ¿verdad? Se pueda comprender y entender. Y eventualmente también tomar decisiones. Con este gráfico yo diría, bueno, yo tengo que ir a entender qué está pasando en turno A. O eventualmente puedo decir, no, yo tengo que ir a entender qué está pasando en turno B porque turno B es una fiesta, ¿verdad? Solo Orión está volando. O eventualmente, ¿verdad? Como les decía yo, el tener data le permite a uno tomar decisiones, ¿verdad? A mí me dicen, bueno, y es que, no sé, vamos a pensar en producción. Yo soy el supervisor del área, ¿verdad? Entonces llegan y me dicen, es que yo necesito correr una orden especial, ¿verdad? Una orden especial que no es de producción, sino para experimental, como uno dice, en turno B, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, y no, yo no puedo poner ahorita una orden a correr ahí en Super Steve, porque casi que tienen un 50% menos de producción que turno A. Entonces, más bien yo tengo que ir a entender a ver si el turno B de Super Steve le hace falta gente o tienen algún problema de rotación o tienen algunos problemas de ausentismo. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Eran las que les decía ahora al inicio. ¿Verdad? Ustedes como ingenieros, ¿verdad? Industriales van a tener que tomar decisiones y esas decisiones pues tienen que respaldarlas a través de data o información para que sustente pues las decisiones, ¿verdad? Entonces, ya con este es el último slide. Vea, apenas les quedó tiempo para que repasen, para que hagan el examen y para que puedan ver el partido. Entonces, ya con esto terminaríamos la clase del día hoy. Mira, ya deje proyectar, creo, sí, ya deje proyectar. Me quedo por acá, como siempre, ¿verdad? Por si alguno tiene alguna duda o quiere aclarar algo. Yo siempre me quedo acá unos minutos mientras voy cargando el video ahí de la clase. Para la próxima semana, no hay nada, ¿verdad? No hay feriados ya. Para la próxima semana nos vemos, si Dios lo permite, para continuar con la, con la clase número 3. Déjame nada más aquí como para ver. Aquí está.
La otra semana vamos a hablar de redondeo, vamos a hablar de conversiones y déjenme ver nada más. Vamos a hablar de frecuencias. Se pone bonito. Histogramas. De hecho, la clase de la otra semana, ¿verdad? Es bastante corta porque sí trae alguna materia, ¿verdad? Que requiere un poquito de atención, ¿verdad? Pero no los voy a estresar con eso. Eso será un tema que vamos a ver la próxima semana. Yo creo que estamos. Si no hay dudas, preguntas, como les dije, me quedo por acá. Por si alguien quiere aclarar algo o ocupa conversar algo. Y voy subiendo el video y que tengan una linda noche y que gane Heredia o pierda esa prisa. Bueno, chicos, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches.